Seguimos celebrando un acontecimiento, no tanto un día. Seguimos celebrando la plenitud del tiempo, de saber que el Señor cumplió la promesa de enviar a su Hijo. Y hoy continuamos con el mismo pasaje que comenzamos la vez anterior en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Y vamos a darle una conclusión muy adecuada a este pasaje también. La serie que hemos estado predicando en estos días se llama En la plenitud del tiempo. Y hemos explicado un poquito en profundidad lo que eso significa para nosotros. Si no trae su Biblia a la mano, puede levantar su mano. Alguno de los ujieres puede tener ahí alguna. Si no, trae su teléfono o su tableta. Ahí usted puede accesar a este pasaje. Es un solo pasaje. Así es que fácilmente usted lo va a memorizar. Cuando el Papa Julio I autorizó el 25 de diciembre para ser celebrado como el cumpleaños de Jesús en el año 353 después de Cristo, ¿quién alguna vez se hubiera imaginado que esa celebración llegaría a ser lo que nosotros vemos como hasta el día de hoy? Cuando el profesor Charles Follen encendió las velas en aquel primer árbol de Navidad en los Estados Unidos en 1832, ¿quién hubiera pensado alguna vez que las decoraciones llegarían a ser tan elaboradas como lo son hoy? Sin embargo, la polémica de que si los cristianos deben o no celebrar la Navidad sigue, pero no es nuevo. Por siglos ha habido en ambos lados de la perspectiva personas bien intencionadas que utilizan la Escritura para defender sus posiciones. Es difícil que resolvamos una diferencia de opiniones ancestrales, pero sí nos podemos acercar a poder nosotros tener la confianza y la seguridad de que al celebrar el nacimiento de Cristo, realmente estamos celebrando un acontecimiento, no una fecha. Una razón por la que la celebración de la Navidad, algunas personas, algunos cristianos no quieren realizarla, es que las tradiciones que rodean a esta festividad tienen su origen en el paganismo. La búsqueda de la información sobre este tema es difícil porque los orígenes de muchas, no solamente de las tradiciones navideñas, pero de muchas de las tradiciones nuestras como cristianos, son tan oscuras como sus fuentes de información a menudo nos lo muestran, se contradicen entre ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de Navidad, oímos hablar de campanas, de velas, de muérdago, que es la planta típica de Navidad, y otras decoraciones que se mencionan en la historia del culto pagano. Pero el uso de estas en el hogar cristiano ciertamente no indica que esa familia retorne al paganismo. Aunque definitivamente haya raíces paganas en esta celebración de la Navidad, hay muchas más asociadas con el verdadero significado de la Navidad. Por ejemplo, el nacimiento del Salvador del mundo se realizó, ¿lo cree usted? Nació en una ciudad llamada Belén, ¿no es cierto? Las campanas que tañen para anunciar la buena noticia de salvación suenan en la época de Navidad en algunos lugares, sobre todo en Europa. Las velas que se encienden nos recuerdan a nosotros que Cristo es lo que dijo ser, la luz del mundo que vino a la humanidad, según Juan 1:4. Una estrella que se coloca en la punta del árbol nos ayuda a recordar aquella estrella de Belén, y el intercambio de regalos entre familiares y amigos nos recuerda los obsequios que los hombres sabios de Oriente, conocidos como los Reyes Magos, trajeron cuando estuvieron ante la presencia del niño Dios, el niño Jesús. ¿Usted se acuerda qué regalos fueron los que trajeron los reyes? En primer lugar, no sabemos si eran reyes. La Biblia no nos lo dice. Dice que eran hombres sabios de Oriente. Menciona únicamente 3 regalos, pudieron haber sido más.
De ahí la tradición dice que eran tres, y hasta nombres le ponen: Melchor, Gaspar y Baltasar, uno blanco, uno negrito y otro, uno montado en camello, caballo. No, y lo bueno que somos para inventar cosas, y eso es lo que nos figuramos. Pero la Biblia únicamente nos habla de que ellos llegaron siguiendo una estrella que se apareció más adelante, después de aquella noche en Belén. Más adelante, casi un año después, se aparece nuevamente la estrella en el cielo para guiar a estos hombres sabios y entregar, como dice el Evangelio de Mateo, estos regalos al niño. No en una cueva, no en un establo, sino en una casa. Y ahí llegaron y entregaron sus presentes. Lo que nos ayuda a recordar el regalo más grande que Dios puede darle a la humanidad, que ha sido su propio Hijo, Jesucristo, para cada uno de nosotros. Otro argumento contra la celebración de la Navidad es el pinito de Navidad famoso. Ese es el que le hace que a muchas personas les salga sarpullido en la cara cada vez que piensan en el pinito de Navidad. En una ocasión una persona por Facebook nos escribió el año pasado diciéndonos tantas cosas, porque aquí en el escenario había un montón de pinitos. No había uno, había como 9, imagínese usted. Pero hay gente que hace un tanto escándalo por eso. Ahora, el pasaje más citado para quitar ese tipo de celebración es Jeremías capítulo 10, donde habla acerca de los árboles que son cortados y adornados, pero sacan el texto fuera de contexto, porque es verdad, árboles son cortados, de los cuales se cincela la madera, se hace una forma de un ídolo, y ese ídolo decoran con plata y oro y otro tipo de decoraciones, y luego se postran y adoran a esa imagen. No se refiere al árbol de Navidad, pero nos encanta meterlo aquí y hacer que el texto diga lo que queremos. Y recuerden, un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar cualquier texto. Así se forman muchas denominaciones. Pero este pasaje se refiere a cortar árboles para hacer ídolos y luego postrarse ante ellos. Jeremías no se toma el tiempo aquí para hablar de pinitos de Navidad. Otra razón que tienen algunas personas para no celebrar la Navidad es que la Biblia en ninguna parte nos dice que cuando Cristo nació, no nos dice cuándo exactamente Cristo nació, ni tampoco nos dice que Dios manda que celebremos el nacimiento de su Hijo. Lo primero es cierto, no nos dice que nació el 25 de diciembre. Hay un montón de conjeturas de cuándo pudo haber nacido. Lo cierto es que no fue el 25 de diciembre, es una fecha que se escogió para celebrar un acontecimiento, no tanto la fecha en sí. Ahora, lo otro de que Dios no desea que celebremos el nacimiento de su Hijo, ahí sí yo estoy en desacuerdo. Dios el Padre hizo un tremendo escándalo cuando nació su Hijo aquí en la tierra. Él mismo envió a su ángel para hacer el anuncio a los pastores, recuerda, un anuncio de buenas noticias. Lucas 2:10 dice: les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Las buenas noticias merecen ser celebradas por tres razones. Una, son personales. Dice: les traigo a ustedes, o sea, te trae a ti. En segundo lugar, son positivas. La buena noticia que dará gran alegría. No van a dar gran tristeza. Y número 3, son universales. Es a toda la gente. Sin importar quién sea usted, sin importar lo que usted haya hecho, dónde haya estado o a dónde se dirija, el mensaje de la Navidad le alcanza a usted. Porque son buenas noticias personales, positivas, porque traen gozo, y son universales porque le incluye a usted y me incluye a mí. Además de ello, Dios puso una estrella en el cielo el día de su nacimiento, el nacimiento de su Hijo. Y esa misma estrella guió a aquellos hombres de Oriente un tiempo después, para que encontraran y pudieran adorar al niño Jesús. Cuando se acercaron con el rey de los judíos, Herodes, le preguntaron en Mateo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Ellos lo sabían, ellos lo entendían. Vimos su estrella mientras salía y hemos venido para estar tristes junto con él. No, para celebrar su nacimiento, para adorarlo como el Hijo de Dios. Es un tiempo de celebración.
Incluso hasta los ángeles unieron sus voces en aquella noche diciendo: gloria a Dios en las alturas, paz, buena voluntad para todos los hombres en quien Dios se complace. Es motivo de celebración, no es motivo para rencilla, no es motivo para ver quién está bien o quién está mal. Estamos celebrando un acontecimiento, no estamos celebrando una fecha, ¿entendido? Por eso apláudele al Señor y dele gracias porque Cristo ha nacido. Eso es lo importante que celebramos en Navidad. Este es el primer propósito de la Navidad, es celebrar. Y como creyentes celebramos la Navidad porque celebramos un acontecimiento, no una fecha. ¿Y cuál es ese acontecimiento? La encarnación del Hijo de Dios. Por lo tanto, no hay necesidad de ser crítico, no hay necesidad de ser negativo en este día de Navidad. Como cristianos podemos mirar más allá de lo incidental y ver lo esencial. Las cosas eternas no van a cambiar, porque no estamos conmemorando un día. Estamos celebrando un gran milagro, un gran acontecimiento. Y eso es lo que nos debe unir a todos los cristianos de todo el mundo. A la luz de eso, a la luz de este acontecimiento, veamos lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas acerca de la encarnación de Cristo, de este magno evento que todos debemos celebrar. Y vamos a ver este plan maestro de Dios llevado a cabo de esta manera, porque hay un propósito para ese acontecimiento, como también hay una forma y un método para poder llevarlo a cabo. Entonces, en el plan de la encarnación vamos a explicar el cuándo y el cómo se llevó a cabo este acontecimiento, y en el propósito de la encarnación vamos a explicar el porqué de este gran acontecimiento. Y el que nos tiene a nosotros la respuesta es el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo número 4, versículos 4 y 5. Vean sus Biblias, Gálatas 4 al 5. Estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Sígame usted con la versión que traiga. Y antes de adentrarnos en los versículos 4 y 5, permítame profundizar en este pasaje de Gálatas 4, dándole a usted a conocer un poquito más de lo que es el entorno, el contexto y los antecedentes de Gálatas 4 al 5, porque es importante. Primero, el libro de Gálatas o la carta a los Gálatas tiene un mensaje muy importante. El mensaje del libro de Gálatas es el mensaje de la libertad espiritual del cristiano. Su liberación por Cristo de la esclavitud que tenía del pecado y del legalismo religioso. Por tanto, el tema de la carta a los Gálatas y el tema central de todo el Nuevo Testamento es que la verdadera libertad espiritual proviene únicamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. En la carta a los Gálatas, Pablo aborda el tema desde dos ángulos, desde dos frentes. El primero de ellos se refiere a la salvación y los capítulos 3 y 4 nos hablan de ello. El segundo frente se refiere a la santificación y el capítulo 5 y 6 de Gálatas nos habla de ello. Hoy nos vamos a enfocar en este otro acontecimiento que es la salvación. En Gálatas 3, Pablo les presenta a los creyentes que estaban viviendo en Galacia un resumen de cerca de 2000 años de nuestro tiempo, de historia bíblica, al explicarles cómo Dios le dio a Abraham una promesa de bendecir a todas las familias de la tierra. Y más adelante, cómo Moisés fue el que trajo la ley, es decir, Dios la dio a través de Moisés para guiar a todas las personas al cumplimiento de esa promesa y guiarlos precisamente a Cristo Jesús, para que todos los que creyeran en Cristo Jesús fueran herederos de la promesa hecha a Abraham de ser hijos de Dios. Es lo que vemos en Gálatas 3:29, cuando dice aquí en la Biblia: y ahora que pertenecen ustedes a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Esto no incluye únicamente a los judíos. Esto incluye a todos los que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted no necesita ser judío para poder reclamar esta promesa, porque esta promesa es universal. Nos compete a ustedes y a mí
como le compete a muchos judíos que creerán en el nombre de Jesús en un tiempo. Cuando llegamos a Gálatas capítulo 4, Pablo continúa su argumento básico de que la salvación no se gana por obras, por méritos propios, se gana únicamente a través de la fe, si es que se puede ganar, o se obtiene a través de la fe que el hombre deposita en el único que ha hecho las obras para conseguirlo, y ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso cuando llegamos a Gálatas 4, en el versículo 1, Pablo está utilizando una gran analogía, hablando acerca de un niño que lo compara con un esclavo, y luego cuando ese niño llega a ser adulto, y lo compara ya con un hijo. Escucha lo que dice aquí Pablo en Gálatas 4:1. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, estos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Esto mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que cuando nosotros no éramos cristianos, estábamos, entre comillas, esclavizados por la ley. Es decir, nosotros teníamos que cumplir la ley si queríamos de alguna otra manera ganar el favor de Dios. Pero una vez que llegamos a conocer a Cristo, el único que verdaderamente ha cumplido la ley a cabalidad, entonces ahora nosotros somos declarados ya mayores de edad, adultos, gracias a Cristo, que Él la cumplió. Por lo tanto, nosotros ya no estamos esclavizados ante la ley, sino que ahora podemos cumplirla porque Cristo la cumplió. Él la cumplió por nosotros. Aquí emplea esta ilustración de la esclavitud para mostrar eso, hermanos. Antes de que viniera Cristo y muriera por el pecado, las personas debían someterse al dominio de la ley. Pero ahora que creemos en Cristo, gracias a Cristo, no tenemos razón para tener temor al Señor. Podemos libremente acercarnos a Él porque Cristo pagó lo que nosotros habíamos hecho mal. El pecado ya no nos toma en cuenta Dios porque Cristo lo perdonó cuando murió en la cruz. Lo único que tenemos que hacer nosotros es pedir perdón al Señor por nuestros pecados y confiar que a través de su gracia soberana, no porque lo merezcamos, nosotros recibimos el perdón de pecados y la salvación maravillosa que nos sana de nuestra condenación eterna. Y ahora somos declarados hijos de Dios. La verdad central de Gálatas 4 es la siguiente. Dios planeó que la vida bajo la ley fuera una preparación para nuestra adopción espiritual como hijos. Para que con esa confianza en su gracia, Dios permita que nos demos cuenta de la importancia que hay en ser hijos de Dios. Dios nos ha adoptado como sus hijos por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es la verdadera historia de la Navidad. ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, esa es otra parte maravillosa de la historia. Pero esto nos ayuda a entender de que el plan de la encarnación se hizo a través de enviar a Cristo aquí. ¿Cómo entonces pudo esto llevarse a cabo? Es muy sencillo. Gálatas 4:4 nos dice que en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sujeto bajo la ley. El plan de la encarnación de Cristo, hermanos, fue mostrarnos el camino de vuelta al Padre a través de su nacimiento y eventualmente de su muerte en la cruz del Calvario. Hace algún tiempo la reina Isabel visitó los Estados Unidos. No sé cuántos de ustedes estaban conscientes de aquella visita, pero déjenme decirles algo interesante. Los reporteros se deleitaron en comunicar de una u otra manera todos los detalles de la logística que se empleó para que la reina Isabel II, la reina actual, viniera a esta nación norteamericana. Dice que viajó con 4,000 libras, es decir, 1,800 kilogramos de equipaje. Traía 2 cambios diarios y traía 2 cambios para un servicio funeral por si alguien importante se muriera y tuviera que ir al funeral. Yo creo que también pesaba mucho el maquillaje que tenía que ponerse. Bueno, esa es otra historia, eso no creo. Aparte de todo eso,
Traía 30 litros de plasma, o sea, de sangre, por si necesitaba una transfusión. Había varias fundas de cuero de cabrito blanco para cubrir los asientos de los inodoros donde ella pudiera hacer sus necesidades. Lo que estamos viendo aquí es un increíble derroche de dinero para poder que esta monarca venga a visitar un país como Estados Unidos. No viene sola, trae consigo todo un séquito real. Trae una peluquera personal, 2 ayudantes que le ayudan a vestirse, desvestirse, a acostar en la cama, 4 asistentes personales, 25 personas que se encargan de los detalles hasta lo último detalle. En pocas palabras, el chistecito de su graciosa majestad de venir a Estados Unidos le cuesta a los que pagan impuestos de esta nación, le costó en aquella ocasión $20 millones, nomás por una visita de media hora. Eso sí, se anunció en todo el mundo, la fanfarria se dio por todos lados, pero qué contraste tan grande cuando el creador del cielo y de la tierra vino a este mundo en el silencio de la noche, en la inquietud de aquellos que esperaban al Mesías, que pasaron desapercibidos la llegada del Mesías porque esperaban a alguien de la realeza. La gente esperaba que llegara un rey con un séquito real parecido al que les acabo de describir, pero él llegó humildemente en la forma de un bebé. La gente esperaba que naciera en un palacio o al menos en una casa presidencial, como es digno de un dignatario. Pero nació en un humilde pesebre, que no era otra cosa más que una cueva donde dejaban reposar los animales para protegerlos del frío. No nació en una cuna de oro, nació a una pareja humilde de campesinos, jovencitos, judíos, que lo único que pudieron hacer es depositarlo sobre la paja que habían acomodado en un pesebre, que no es otra cosa más que una canaleta para darle comer a animales. Era todo lo que tenían. Seguramente no hubo ni partera que ayudara a María. El inútil de José no creo que supiera ni cómo hacer nada de eso, a menos traer agua para lavar después al bebé. Pero así, en esas condiciones tan humildes y sencillas, el creador del cielo y de la tierra vino a este mundo, sin que nadie, excepto sus padres, unos cuantos pastorcitos y más adelante unos hombres sabios se dieran cuenta. ¡Qué contrastes! Ahora, ¿cuándo se llevó a cabo esto? Cuando todo estaba preparado, Dios dijo, este es el mejor momento para ir. No, porque el problema es este. A veces pensamos que Jesús nació en Belén, que Él, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, tuvo principio y tuvo fin. Ese es un dicho para entender que Él no tiene principio y no tiene fin. Él es eterno. Jesús no comenzó a existir cuando nació en Belén. Él ya existía desde antes de la fundación del mundo. Él simplemente, milagrosamente, se convirtió en un diminuto embrión en el vientre de una joven judía. El creador del cielo y de la tierra, del universo infinito y todos los universos existentes conocidos hasta hoy, se redujo hasta lo mínimo para venir a este mundo, no con fanfarria, no con platillos, no con anuncio más que el de los ángeles que les decían a aquellos humildes pastores que había nacido su Salvador en aquella ciudad de David. ¿Cuándo fue? Gálatas 4:4 nos lo dice, en la plenitud del tiempo. ¿Qué significa la plenitud del tiempo? Cuando el tiempo estaba exacto. Su venida no fue accidental. Pablo lo deja muy en claro. Él tenía un tiempo designado para este evento. Todo lo que había ocurrido antes del nacimiento de Cristo en Belén, todo lo que había ocurrido, Dios lo había estado preparando uno por uno, cada uno de estos acontecimientos, hasta el momento justo que en el calendario divino Él precisó que Jesús debía venir. No fue accidental su venida. No hay accidentes con Dios. Nada simplemente sucede, sino que todo ocurre de acuerdo a su calendario divino. Pablo dice que el momento en el que Jesús vino fue el tiempo en el punto más pleno, es lo que significa en la plenitud del tiempo. Una ocasión única en que todas las partes de la historia se cumplieron como debían cumplirse y justo en el momento Él llegó. William Hendrickson lo escribe de esta manera. Decimos que Jesús nació en Belén y eso es correcto, pero algunos de los aspectos cambian. Su nacimiento no fue como el de cualquier otro niño judío. Otros niños no existen en ningún sentido real antes de que sean concebidos en el útero materno.
Es a través de la concepción que llegan a existir, pero el Hijo de Dios ya existía desde la eternidad pasada con el Padre. Él existió y existe para siempre en cuanto a su deidad. En consecuencia, el hecho de que ahora fuera enviado significa que ahora asumió la naturaleza humana que fue preparada maravillosamente en el vientre de María y se quedaría así para siempre. Él sería para siempre poseedor de dos naturalezas, una divina y una humana, unidas indisolublemente en la persona de Cristo. Por eso es que le llamamos el Dios hombre, Jesucristo hombre. Ninguna otra persona que haya vivido sería tan única como Jesús, pero se parecía a cualquier otro judío de la época. Quizá por eso pasó desapercibido a la vista de muchos. Cuando se cortaba le salía sangre, cuando se reían de él se lastimaba, cuando levantaban falsos testimonios de él le dolía. Cuando le colocaron aquella corona de espinas sobre su cabeza, sangraba su cabeza. Cuando lo crucificaron, él murió, como muere cualquier ser humano. Pero él al tercer día, como está escrito, resucitó. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que Dios cumple su promesa. Él murió, pero resucitó, porque solamente Dios podía resucitar. La sombra de la cruz lo cubrió desde su nacimiento hasta su muerte. Porque cuando Cristo nació, fue envuelto en pañales, dice la Escritura, que no eran otra cosa más que ciertos pedazos de tela, mismos pedazos de tela que se utilizaban para embalsamar a los cadáveres. Qué curioso, ¿cierto? Que desde el nacimiento Él fue cubierto con los mismos pedazos de tela que se cubre un cadáver. La muerte de Jesús estaba desde antes de que Él viniera a nacer en Belén, en la mente de Dios. Él fue no un accidente, sino plenamente preparado para un tiempo como el que Él vino. Es lo que significa la plenitud del tiempo. Se refiere a que el periodo de Dios para poder llevar a cabo la redención, que no es otra cosa, pagar el rescate por aquellos que estaban sometidos a la ley, tenía que llevarse en el tiempo exacto. ¿Por qué decimos que es el tiempo correcto? Bueno, porque lo fue correcto culturalmente hablando. Si usted conoce de historia, recordará que en el siglo III a.C., en el siglo III, Alejandro Magno conquistó el mundo y con él trajo la cultura y el idioma griego. En la cultura griega se rompieron las barreras del nacionalismo para que todas las personas de cualquier nación aceptaran más fácilmente las ideas de alguien más. Esto significaba que cuando los cristianos viajaban de un país a otro con el mensaje del Evangelio de Cristo, eran más fácilmente aceptados por otras culturas. El idioma griego se había convertido en la lengua franca, por decirlo así, en el idioma oficial para comercializar en todos los demás pueblos. Es como en estos tiempos el inglés. En todos los países, sin importar su origen, el inglés sigue siendo el idioma comercial. No es el idioma más hablado. El número 1 lo ocupa el mandarín, por si usted no lo sabía. Es el más hablado porque hay muchos chinos, ¿verdad? Por todos lados, y nosotros vamos a tener uno en la casa. Pero el segundo idioma, tenía que decírselo, ¿verdad? Pero hablar español, e inglés. El segundo idioma más hablado es el español, y el tercero es el inglés. Hoy en nuestros días, pero el inglés es el que se utiliza para comercializar. Aquí era el griego en aquel tiempo. Verdaderamente cuando Cristo nació fue la plenitud del tiempo culturalmente hablando, pero también lo fue políticamente hablando. Porque durante el siglo antes que Cristo viniera, los romanos tomaron el control una vez que Alejandro Magno murió y sus territorios fueron divididos entre otros gobernantes. El imperio romano se impuso y con el control de Roma llegaron las carreteras para conectar los centros de comercio mundial. Con la ley de la seguridad romana, conocida como la paz romana, vino la protección de los ciudadanos romanos y su libertad de pasar de un país a otro sin preocupaciones. Así fue que el apóstol Pablo, por ejemplo, y otros evangelistas, otros apóstoles viajaron a otras partes del mundo por los caminos semipavimentados por los romanos con los privilegios de poder ser cuidados y llegar a su destino. Cuando Cristo nació, fue el cumplimiento del tiempo, políticamente hablando también.
Entonces, Cristo no pudo haber nacido ni antes ni después, sino en este momento preparado por Dios para que Él naciera. Igualmente va a ser el tiempo en que Cristo venga por su iglesia, no antes, no después. ¿Qué está haciendo Dios en este momento? Está esperando que usted y yo estemos listos y preparados para cuando Él venga y no nos tome por sorpresa. ¿Está usted listo? Yo estoy listo. Si el Señor viene esta noche, yo me voy con Él. Yo no sé usted, pero yo me voy con Él. Y anhelo su llegada. Lamentablemente no sabemos cuándo. Aquel que diga, que sepa cuándo viene, le está engañando. Por ahí me decía un hermano puertorriqueño que va a llegar en abril. ¿Cómo que en abril, hermano? Sí, la Biblia lo dice, va a llegar en abril. Ya ve que los puertorriqueños como que a veces, cuando habla bien rápido, la R se confunde con la L. Porque va a llegar en un abril y será el de ojos. Como dice la Biblia. Eso me lo enseñó un puertorriqueño, pues no se sienta mal si usted es puertorriqueño. Los quiero, hombre. Es nomás para que se despierten. El punto al que quiero llegar al mencionar esto, hermanos, es que debemos estar preparados. Tal vez esa sea la razón por la cual el Señor no ha empezado a enviar toda la caballería para encontrarnos con nosotros en el aire. Por eso necesitamos estar listos. El tiempo oportuno, Dios lo sabe. No antes, no después. Es cuando Él lo ha dispuesto. Entonces vemos el cuándo. Ahora veamos cómo fue que llegó. Y eso está determinado de una manera práctica. Aquí mismo en Gálatas 4, versículo 4, la segunda parte dice que Cristo nació de mujer. Es decir, fue hecho de una mujer. En Lucas 1:35 y Mateo 1:20 encontramos esta historia. El ángel se acercó a una joven mujer llamada María, una campesina, humilde campesina de allá de Nazaret, y hablando con ella, lo primero que le dice es: no temas, María, no tengas miedo. Cualquiera que viera un ángel tuviera temor. Le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Luego vemos que también ese ángel habló con José, pero en un sueño. Vea lo que le dice. Mientras consideraba esta posibilidad, José, de dejar a su María en secreto, a su esposa María, a su prometida María, porque le dijo que estaba embarazada, el ángel se le aparece en un sueño y le dice: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le dijo a María que ella estaría embarazada y el fruto de su vientre sería obra del Espíritu Santo. Pero el ángel le dijo en sueños a José que María había concebido por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante el nacimiento virginal de Cristo, hermanos? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, no es el hijo de un ser humano necesariamente. Fue enviado por Dios. Debido a que Jesús nació de una mujer, era un ser humano. Pero como es Hijo de Dios, nació sin pecado original. Él es completamente humano y es completamente divino. Y un día vamos a entender qué es todo este aspecto de la noble naturaleza de Cristo. Siendo que Jesús nació sin pecado, nació santo, así como Adán fue creado, puro, sin pecado. Sin embargo, en contraste con Adán, quien desobedeció al Señor al comer el fruto prohibido, Jesús obedeció completamente al Padre hasta su muerte y muerte de cruz. Debido a que Jesús vivió como un hombre, los seres humanos sabemos que Él nos comprende en todas nuestras situaciones difíciles. Asimismo, debido a que Jesús es Dios, sabemos que Él tiene el poder y la autoridad para liberar a la gente del pecado en el que ha caído. En Jesús, usted no solamente tiene a alguien que comprende sus sentimientos, en Jesús usted tiene a un Salvador de su propia alma. Si usted ha creído y confiado en Él, usted tiene seguridad eterna de salvación. Por lo tanto, el nacimiento de Cristo, por medio de María, también cumplió muchas de las profecías del Antiguo Testamento. También se cumplieron aquellas formas en las que Dios prometió cuidar a su pueblo. En Génesis 3:15 vemos que Él es la simiente de la mujer. En Isaías 7:14 específicamente profetiza el nacimiento virginal, dice Isaías 7:14, Dios mismo les dará una señal. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán
Emanuel, que significa Dios está con nosotros. En Isaías 9:6 nos dice que Jesús no nació en forma humana como un niño, pero nos fue dado como un hijo a la semejanza del Padre Celestial. Cristo nació de una mujer, pero también Él nació sujeto a la ley. ¿Qué significa esto? Que Él cumplió la ley a cabalidad. Primero, su venida cumplió las promesas de la ley. En Génesis 49:10 leemos que la gran esperanza de la ley era el legislador, con L mayúscula, que vendría en un tiempo, y vino. Segundo lugar, su venida cumplió con el propósito de la ley. Mateo 5:17 dijo que Él vino para cumplir la ley, no para destruirla. Y luego, número 3, Él, viniendo, cumpliría con el pago de la pena causada por nuestro pecado de acuerdo a la ley. En Hebreos 10 vemos que Jesucristo pagó con su sangre completamente, una vez y para siempre, nuestros pecados en la cruz del Calvario. Este es el tiempo de plenitud. Es el tiempo en el que Dios cumple su promesa de enviar a un Salvador de la humanidad. Este es el tiempo en el que Él estaba utilizando. Cuando culturalmente todo el mundo estaba preparado, cuando políticamente todo el mundo estaba listo, fue cuando el Señor Jesús fue enviado aquí, a este mundo. El Hijo no solo era divino, sino también humano. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué vino? Esta es la última parte de este mensaje. El propósito de la encarnación de Cristo, y se encuentra en el versículo 5 de Gálatas capítulo 4. En primer lugar, vino para redimirnos de los pecadores. Redimir los pecadores. Redimir es un término legal que significa comprar. En otras palabras, imagínense que hay un mercado de esclavos y en el tiempo del Imperio Romano había como 7 millones de esclavos, un montón de esclavos. Entonces esto era muy entendible en aquella ocasión. Había un mercado de esclavos muy gigante y alguien llegaba y decía, quiero este esclavo o quiero tal esclavo. Nosotros estábamos esclavizados bajo el yugo de la ley. No podíamos hacer ninguna otra cosa porque teníamos que cumplir la cabalidad. Llega Cristo y con su propio cuerpo, con su propia sangre, Él nos compra de ese mercado de esclavos y ahora le pertenecemos al Señor. Él vino a redimir a aquellos que estaban subyugados a la ley. El apóstol Pedro lo dice en su primera carta de Pedro 1:18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha, con que fue pagado su rescate. Un esclavo era redimido de la esclavitud cuando alguien pagaba un rescate, y eso es lo que Cristo hizo con todos aquellos que han confiado en Él como Salvador. Segundo lugar, note que Hebreos 9:11 dice, Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en el tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Él, o sea Cristo, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró al lugar santísimo celestial una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. En Él tenemos seguridad. Es por eso que su salvación está segura en Cristo. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna otra cosa creada podrá separarlo del amor del Señor que está en Cristo Jesús. Porque la salvación es como si fuera un antídoto que se nos administra a nosotros para salvarnos del cáncer provocado por el pecado. Y una vez que hemos sido sanos, nadie puede quitarnos ese antídoto. Esta imagen descriptiva viene de los ritos del Día del Perdón que encontramos. Entonces la idea aquí es que debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cada persona que confía en Él como su Salvador, que tiene fe en Él como su Señor y Salvador, puede recibir el perdón de todos sus pecados. No importa el color, no importa el tamaño. Delante de la cruz, cualquier pecado es pecado. No hay mentiritas blancas, son pecado. No hay el pecado este más grande que el otro, todos son del mismo tamaño. Pero aún por los pecados más negros y oscuros que puedan haber, Jesús pagó el precio más alto por nuestros pecados. Todos somos violadores de la ley. Hemos quebrantado la ley porque hemos pecado. Pero Él nos ha comprado con su sangre preciosa.
Entonces entendemos por qué celebramos Navidad. Porque es un acontecimiento que ha marcado la historia de nosotros y que ha hecho la diferencia en nuestras vidas. Ahora anote esto en su mente. Él nos ha comprado. Es decir, que no hemos dejado de ser esclavos. Simplemente ya no somos esclavos del pecado ni de la ley. Ahora somos esclavos ¿de quién? De Jesucristo. Por eso Pablo en todas sus cartas dice, yo, apóstol, esclavo de Cristo. Entonces, como esclavos que somos de Cristo, la única respuesta nuestra al llamado de Dios debe ser, sí, Señor. No podemos nosotros tomar decisiones por nuestra propia cuenta si no consultamos con nuestro amo y dueño, Señor Jesucristo. Así es que el que lo haya liberado del pecado no es para que se vaya y se tire al libertinaje. Es para que ahora viva consagrado en cuerpo y alma a aquel que lo rescató. Y pueda entregar su vida por la de Él, para servirle a Él. Para poder entonces ser redimidos. ¿Y para qué nos redimió? La segunda parte del versículo. Para que entonces podamos recibir una filiación muy especial con nuestro Padre Celestial. Ser adoptados como sus hijos. Fíjense muy bien lo que dice aquí, Gálatas capítulo 4, versículo número 5. Lo dice de esta manera. Gálatas 4, versículo número 5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Dios envió a Jesucristo a comprarnos en el mercado de esclavos, a redimirnos de la esclavitud que teníamos del pecado y de la ley. Pero ahora Dios envía al Espíritu Santo, una vez que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor, para poder redimir nuestro corazón y ahora ser declarados hijos de Dios. Y esa nueva filiación nos permite tener los mismos privilegios, las mismas obligaciones, los mismos derechos que tiene Jesucristo, nuestro hermano mayor. Ese es el amor tan grande que Dios nos tiene, de poder aceptarnos y querernos como hijos e hijas suyas, igual que Cristo Jesús. La gracia de Dios no tiene límites. Nancy Leigh DeMoss escribe una historia fabulosa para describir lo que es la gracia de Dios. Ella dice, si un hombre joven mata a otra persona por accidente o lo que sea, en un acto de violencia, y su padre busca la manera de encontrarlo, y lo encuentran, y lo atrapan, y lo asesinan a él por haber matado a sangre fría, llamaríamos a esto venganza. Si, sin embargo, este hombre, el padre, llama a la policía y lo aprenden, y lo juzgan, y es convicto, y después ejecutado, llamaríamos a esto justicia. Si en lugar de esto, cuando está siendo enjuiciado este joven asesino, el padre suplica al juez que le perdone la vida, eso se llamaría, y se lo consideran, eso se llamaría misericordia. Ahora imagínense esto, aparte de suplicar que este hombre que es culpable, este joven que es culpable, no muera, como la ley lo determina, sino que el padre apela ante el juez para que lo libere a este asesino. Y luego le pide al juez que lo ponga bajo su propia custodia del padre. Él, el padre, agarra al asesino de su hijo, lo lleva a su casa y lo adopta como su hijo. Eso es gracia. Y esos hemos sido cada uno de nosotros los pecadores, porque nuestros pecados hundieron ese clavo en la cruz del Señor. En lugar de que el Señor se vengue de nosotros, en lugar de que el Señor aplique justicia con nosotros, extiende su misericordia y en última instancia, no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que se inclina y nos adopta como sus hijos. Eso es gracia. No la merecemos. ¿Cómo pues nosotros nos ponemos en una situación de no perdonar a aquel que nos ofende con una ofensa minúscula o menor? La gracia del Señor cubre cualquier falta. Ser un hijo de Dios significa una nueva naturaleza con Dios.
Ser un hijo de Dios significa una nueva posición ante Dios. Ser un hijo de Dios significa una nueva identificación como parte de la familia de Dios. Y ser adoptado como hijo significa que nunca podemos ser repudiados o perder nuestra posición como hijos de Dios. ¿Se imagina? Ahora, podemos entender cuándo fue que Cristo nació, cómo fue que Dios hizo esto y por qué Él se hizo humano, por qué su encarnación. ¿Usted ha sido redimido por el Señor Jesucristo? Si no, este es un buen día para poder serlo. ¿Ha sido usted recipiente del regalo más grande, que es la salvación? Si no, este puede ser el día que usted lo tenga. Pero no rechace a Cristo en este día, porque rechazarlo sería rechazar la bendición más grande. Nunca podremos entender la magnitud del amor del Señor. Y la manera de poder ilustrárselo para terminar es cuando pienso en una historia maravillosa de los gansos de Navidad. Se cuenta la historia de un granjero a quien en su escepticismo se rehusaba a creer en Dios. No podía concebir la idea de que Dios, siendo Dios, se rebajara a ser un ser humano para venir y ser uno de nosotros. Él simplemente esa idea la rechazaba, así es que no quería creer ni en Dios, ni en la Navidad, ni nada. Su esposa, al contrario, era creyente. Y esa noche de Nochebuena, la esposa y los hijos fueron a la iglesia y lo invitaron y dijeron: yo no entiendo esa ridiculez porque no puedo creer en tonterías. ¿Por qué? A ver, díganme ustedes, ¿por qué Dios habría de rebajarse a ser uno de nosotros? Entonces la esposa y los hijos se fueron y él se quedó solo en la casa. Un rato después, el viento empezó a soplar con mucha fuerza y se desató una gran nevada. El hombre observaba por la ventana la impresionante tormenta de nieve. Y de repente, un ruido en la ventana le estremeció y le hizo reaccionar. Se puso su abrigo, sus botas de nieve y salió para averiguar qué era lo que estaba pasando. Y se dio cuenta de que había una parvada de gansos salvajes que a lo mejor iban de camino al sur, que se habían quedado ahí atorados, sorprendidos por la tormenta de nieve. Sintió compasión de ellos y decidió ayudarlos. Se encaminó al granero, abrió las puertas con la idea de que los gansos entraran y se refugiaran del frío y entraran y pudieran comer algo de comida que les sirviera. Pero no lo hicieron. Los gansos solamente revoloteaban por ahí. Se acercaba a los gansos y los ahuyentaba en dirección al granero, pero lo ignoraron completamente. Al contrario, se asustaron y volaban en dirección contraria, revoloteando por ahí. No sabía cómo hacerlo. Agarró migajas de pan, las empezó a partir en pedacitos de donde estaban los gansos hasta la puerta del granero, pero los gansos no lo siguieron, no entendieron el mensaje. No logró comprender qué hacer. Entonces recordó algo. Se metió al granero y buscó a uno de sus gansos domésticos de la granja. Lo agarró y ahí lo despertó como pudo y lo trajo consigo. Y lo puso en medio de los gansos, pensando: ya que yo no puedo hablar como hablan los gansos, ya que no puedo entender ni decirle nada a los gansos, mi ganso a lo mejor va a comunicarse con ellos. Así que cuando puso el ganso con el frío que hacía allá afuera, lo que hizo el ganso fue volar inmediatamente adentro del granero. Y para sorpresa de él, todos los gansos salvajes lo siguieron y entraron al granero. Entonces comprendió por qué Dios decidió dejar el cielo y venir a la tierra y ser uno de nosotros, para que siendo uno de nosotros hablara nuestro propio idioma y nos mostrara el camino de regreso a la salvación. Eso es la historia de la Navidad. Pocas palabras. Sí. Yo quiero que incline su rostro mientras el grupo de alabanza pasa. Este es un buen momento para no dejar el mensaje de Navidad solamente en nuestras mentes, sino bajarlo aquí a nuestros corazones. Jesús quiere que este mensaje de Navidad sea real, no para que nos dejemos llevar por las cosas que ocurren en esta temporada navideña, el estrés de las compras, las comidas en exceso y todo el tráfico por las calles, sino de recordar la importancia de un mensaje como el de hoy. De entender que el Señor Jesucristo vino, no nació únicamente, sino fue enviado por Dios para mostrarnos el camino a la salvación. Usted que no ha tenido una relación con Cristo en este año 2017, ¿por qué no inicia hoy y abre su corazón para que sea Jesús
el que nazca en esta Navidad en su vida. Quiero orar por usted. Si usted no ha puesto esa confianza en Jesucristo, este es el momento para hacerlo. Donde usted se encuentra, ahí en ese lugar, donde usted me esté viendo o escuchando, ponga su confianza en Cristo. Háblele de esta manera. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que me encontraba perdido, con frío, hambriento, desesperado, en este mundo lleno de tormentas y angustias. Y hoy escucho a través de su palabra que el Señor Jesucristo fue enviado por usted aquí a la tierra. Y nació hace más de 2000 años en aquella ciudad de Belén, con un solo propósito: mostrarnos el camino de salvación, de vuelta a casa, al lugar seguro en su presencia. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Le pido perdón, Señor, por mis pecados. Reconozco, Señor, que he fallado. Y hoy le pido, Señor, que sane mis heridas, que me acepte de nuevo como uno de sus hijos. Reconozco que Jesús es mi Salvador. Y le acepto a Él como el Señor de mi vida y soy su siervo, soy su esclavo. No permita que yo continúe por este camino de perdición. Lléveme de vuelta a casa. En el nombre de Jesús. Mi oración, bendito Dios, es que con las palabras que acabo de hacer en forma de oración, alguna persona que me está escuchando ahorita, Padre, pueda sensibilizar su corazón, abrirlo de par en par. Pues Cristo desea llegar a cenar con Él esta Navidad, con ella en esta Navidad. Yo le pido, Padre, que sensibilice nuestros sentidos al verdadero motivo de esta celebración. Porque como cristianos, Señor, no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento. La encarnación de su Hijo Jesucristo. Se hizo uno como nosotros para mostrarnos el amor y guiarnos de regreso a casa. Ayúdanos, Señor, como cristianos, a que no se nos olvide este mensaje. Que en esta temporada, Señor, que pasemos con familiares y amigos, tomemos un espacio, no solamente para compartir comidas o regalos, sino hablar del regalo más grande y maravilloso que hemos recibido. Que gracias a ese regalo, nosotros ahora podemos disfrutar de gozo, de alegría y de paz, por los méritos de Cristo Jesús. Y es precisamente en Cristo la razón de nuestra celebración en Navidad, en que yo pido estas cosas a nombre de su casa, de su iglesia, de esta familia y de todos los que me escuchan, ahora y por los siglos de los siglos. Y todos decimos, amén, aleluya, gloria a Dios.